¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas ahora a nuestro espacio de la entrevista, que hoy se convierte en Ventana Sanitaria. Y es que uno de los principales temas de la actualidad es el calor, que nos afecta a todos, pero sobre todo a los trabajadores a pie de calle, habiéndose cobrado ya la vida de 2 personas en nuestro país este verano. Para entrar en materia tenemos en esta ocasión de invitada a la doctora Raquel Navarro, vocal de Medicina Primaria del Colegio de Médicos de Alicante. Bienvenida, Raquel, y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola a todos y muchas gracias a vosotros por la invitación. Este verano está siendo otra vez un verano con temperaturas infernales. De hecho, de cara a este fin de semana las temperaturas vuelven a aumentar. Los termómetros marcan valores incluso de casi rozando los 40 grados en nuestra provincia, y eso puede causar en muchas ocasiones, sobre todo a trabajadores que se exponen mucho al sol, de esos golpes que oímos siempre hablar, de golpes de calor. La prevención, imagino que es fundamental. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos puede hacer hoy aquí? Bueno, en primer lugar tenemos que saber que el golpe de calor no va a afectar únicamente a pacientes vulnerables o a niños, ancianos, sino que también puede afectar a personas jóvenes y sanas que estén expuestas al calor, y sobre todo a principio de verano, porque todavía no nos hemos acostumbrado y nuestro cuerpo no ha desarrollado esos mecanismos de adaptación a estas temperaturas. Entonces es primordial evitar exponernos al sol en las horas centrales del día, más o menos entre las 12 y las 5. Tenemos que intentar llevar la ropa adecuada, que sea transpirable, que sea fresca. Tenemos que estar muy bien hidratados, beber mucho líquido, agua en general, frutas, evitar comidas pesadas, evitar la ingesta de alcohol en días de tanto calor y promover el uso de ventiladores, de aire acondicionado, etcétera, sobre todo en estas personas un poquito más vulnerables como los ancianos o los niños menores de 3 años, que, como hemos dicho, no tienen tan desarrollado estos sistemas de defensa frente a estas altas temperaturas. Explíquenos cuáles son esos primeros síntomas o cómo podemos detectar que estamos empezando a tener un golpe de calor. Bueno, los síntomas la verdad es que son muy variados, pero son fácilmente reconocibles. La persona empieza a encontrarse mal, empieza a tener mareo, dolor de cabeza, sube la temperatura corporal. Estas personas pueden llegar a tener 40 de fiebre, se les nota que la piel está roja, caliente, empiezan a tener en algunos casos dificultad respiratoria o respiran un poquito más rápido, les puede subir el pulso. Pueden tener calambres, náuseas, vómitos, y en algunos casos, si la cosa va más, empiezan a tener síntomas neurológicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que empiezan a estar como aturdidos, confusos, y pueden llegar a perder el conocimiento. Y en esos casos, ¿cómo debemos reaccionar? Porque hay gente que siempre dice, pues una ducha de agua fría, o ¿qué debemos hacer? En primer lugar, tenemos que intentar trasladar a esa persona a un lugar fresquito y seco y húmedo, ¿vale? Evitarlo del sol, del calor, intentar ponerlo, si podemos, en posición semisentada para que respire un poquito mejor, y si se puede, darle una ducha, un bañito de agua fría, o si no se puede, simplemente con una toalla o con una esponja intentar humedecerle la piel para refrescarle y conseguir bajar esa temperatura corporal. Tenemos que intentar que se hidrate a sorbitos pequeñitos, porque, como hemos dicho, esto a veces da náuseas o vómitos, y si bebe muy rápido pues puede ser incluso peor. Y bueno, tenemos que ver que esta persona se recupera. Si vemos que se va recuperando, pero aún así es una persona vulnerable o con patologías, sería aconsejable llevarlo luego al centro de salud para que le echen un vistazo. Y si vemos que no se recupera y empieza a tener síntomas de deterioro neurológico, que empiece a estar obnubilado, a perder el conocimiento, esto es una situación urgente y hay que trasladarlo al hospital de manera inmediata. Doctora, muchos años o estos últimos años atrás, el verano también está siendo un poco infernal para todos los médicos de familia y pediatras. ¿En qué situación os encontráis este verano? Pues este verano nos encontramos en la misma situación que todos los veranos, desde hace muchos años, cuando se dejó de sustituir los cupos de los médicos de atención primaria, de los médicos de familia y de los pediatras. Solamente se sustituyen las vacaciones en los monopuestos y, desgraciadamente, no en todos, porque no hay personal suficiente. Y esto conlleva muchos problemas, pero principalmente los médicos de atención primaria nos quejamos de 2. Por un lado, las demandas se disparan. Si en periodos no vacacionales, para conseguir una cita con el médico de familia o con el pediatra, a veces pueden ser 10-15 días, pues en verano en algunos centros pueden rondar el mes perfectamente. Y por otro lado, las consultas se multiplican el número de pacientes, entonces
Atender una consulta de 50 pacientes al día es inviable. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que estamos en una zona costera y vienen muchos pacientes desplazados que no conocemos su historial. El sistema informático es diferente, entonces no conocemos su historial ni la medicación que toma y desgraciadamente atender un problema de salud en 5 o 10 minutos es inviable y además es peligroso. Entonces es un poco lo que reivindicamos. ¿Cuáles son las explicaciones que da Sanidad ante estas reivindicaciones de los médicos de atención primaria? Bueno, pues siempre hay el mismo cántico, que es que no hay médicos. Médicos hay, lo que pasa es que las ofertas sanitarias que se les ofrecen pues no son muy atractivas. Igual ha dejado de ser atractivo para los jóvenes esta especialidad en el MIR. Nosotros no creemos que la especialidad haya dejado de ser atractiva. Es verdad que ya llevamos unos años en el que se quedan plazas desiertas, bastantes plazas, pero no pensamos que es porque la especialidad ha dejado de ser atractiva. De hecho, el programa de la especialidad es muy amplio y cuando vienen los estudiantes de medicina o los residentes al centro de salud, la verdad es que ellos nos transmiten que les gusta lo que ven. Lo que no les gusta nada son las condiciones laborales a las que están sometidas los médicos de atención primaria. Entonces tenemos que intentar hacer atractivas estas condiciones para fidelizar a estos jóvenes residentes que son chicos brillantes, que han sacado una notaza y tienen un futuro brillante por delante y que les gusta la especialidad. Tenemos que intentar pues, conseguir que se queden ofreciéndoles mejoras salariales, mejoras en lo que es la gestión del día a día de la consulta. Claro, porque ¿qué mejoras son necesarias en el sistema? Bueno, mejoras, podríamos estar aquí largo y tendido. Lo que necesitamos es una planificación responsable a medio y sobre todo a largo plazo. No nos valen las soluciones a corto plazo que nos dan todos los veranos. El Foro de Médicos de Atención Primaria, que está compuesto por numerosos organismos, entre ellos el Colegio de Médicos, muchas sociedades científicas de medicina y pediatría de atención primaria y algunos sindicatos, elaboró un documento hace años que es válido todavía porque son las mismas reivindicaciones año tras año. Entonces, entre ellas, por ejemplo, lo que solicitamos es una dirección de gestión de atención primaria que venga separada del hospital para poder gestionar la atención primaria separada del hospital, y esto va de la mano con el cumplimiento del gasto sanitario que se solicita para atención primaria de un 25% desde hace años y no se cumple. ¿Qué pedimos también? Por supuesto, un aumento de los recursos sanitarios. Es verdad que en el año 2022 Consellería hizo un aumento de plantilla, creo que rondaba los 7.000 profesionales sanitarios, pero de ellos solamente 900 y pico fueron médicos, con lo cual esta cantidad pues es totalmente insuficiente. Pedimos que se nos ayude a sacar la burocracia de las consultas. Nos consume un tiempo que de verdad es inasumible el tiempo que consumen todo este tipo de gestiones y nos lo quitan de poder atender problemas verdaderos de salud o nuestros pacientes crónicos que requerirían mucho más tiempo. Y estas cosas las podría hacer a lo mejor otro profesional sanitario que no fuera médico, que tiene la formación adecuada y podrían, la verdad es que liberarnos muchos de la burocracia. Otra cosa que pedimos es que se nos ponga el tope en los 35 pacientes al día para medicina de familia y 25 para pediatría. Esto sí está reconocido en mesa sectorial, pero desgraciadamente como no se han dado unos mecanismos para que esto se cumpla, pues seguimos teniendo consultas de 50 pacientes al día, porque es verdad que la atención primaria es la puerta de entrada del paciente al sistema sanitario. Todo el mundo pasa por ahí, o casi todo el mundo. Algunos van a urgencias, pero casi todos van al centro de salud. ¿Qué se hace con el paciente número 36? Pues hay que verlo. Entonces tenemos los mismos problemas año tras año. Solicitamos también, por ejemplo, que se nos ayude con el transporte sanitario. Mucha gente no sabe que nosotros por la mañana o por la tarde en nuestra consulta muchas veces el 112 nos moviliza porque tenemos que ir a ver una urgencia en un domicilio, en la calle, en un campo, cuando el SAMU no está disponible o cuando la gravedad no es tal como para movilizar a un SAMU. Tenemos que ir a buscar nuestro coche donde lo hayamos aparcado, buscar la dirección en el GPS, acudir a ese domicilio, aparcar en ese domicilio, atender la urgencia, volver al centro de salud, volver a aparcar y seguir pasando nuestra consulta con una hora o una hora y media de retraso.
¿Qué más te podría decir? Pues ayuda frente a las agresiones sanitarias, poder tener tiempo en la consulta para hacer otras cosas que no sea burocracia y asistencia, como por ejemplo tutorizar a los jóvenes MIR. Hay muchos compañeros médicos que están dejando de ser tutores porque no tienen tiempo en la consulta para hacerlo, y eso es una pena porque a la larga muchos centros van a tener que dejar de ser docentes. Pues doctora, muchas reivindicaciones, sí, ya lo decía que me al principio, seguro, pero esperemos que poco a poco y tras lucha, nuevas generaciones que vengan también con muchísima fuerza, escuchen a todos los médicos y podamos tener un mejor servicio de sanidad pública a todos. Muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros y también gracias al COMA por servirnos, siempre estar aquí dándonos la información de primera mano. A vosotros, muchas gracias. Buenas noches.